día a todos, otro día más en Cuoca News y hoy vamos a dedicarnos a hacer un especial entrevistas. Buenos días a todos. En estos últimos días en España ha habido un revuelo debido a que se está intentando llevar a cabo la iniciativa de que se admita el waterpolo como deporte paralímpico. Hablamos hoy con Nicolás Contreras, seleccionador nacional femenino del equipo de waterpolo. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué opinión le merece a usted la igualdad o desigualdad, mejor dicho, que existe a día de hoy en el waterpolo entre hombres y mujeres? Bueno, lo que pasa con el waterpolo es que es un deporte pues extremadamente nuevo, digamos, no es como el baloncesto, que ya tiene casi un siglo de digamos que estar consolidado, sino que es algo que se creó más o menos en 1985. Y al principio pues es una idea de que es jugar fútbol en una piscina olímpica. El problema entre hombres y mujeres es que, digamos que, como siempre, los hombres tienen una capacidad física y rendimiento muchísimo más alto. Entonces, digamos que en términos generales y en cifras, pues es mucho más factible solamente trabajar con hombres. Y, pues bueno, digamos que esa sería como la principal característica de esa discriminación. Muy bien. ¿Y cómo definiría waterpolo ability? ¿Qué es el waterpolo ability? Bueno, el waterpolo ability como tal es una rama pues, del waterpolo que surgió a través de que como tal no está consolidado como un deporte paralímpico. ¿Por qué? Pues porque a duras penas hay unos 3 equipos, por lo menos en la subdivisión española, y es algo que empezó a raíz en Italia hace ya bastantes años. Entonces, técnicamente es waterpolo con cualquier discapacidad mental, física que pueda tener un usuario. Bueno, aquí en España tenemos nuestra Simona Pantalone particular. ¿Qué piensas de las iniciativas que se están llevando en España, como por ejemplo en Mallorca, que se llevó a cabo el primer partido internacional en el club de natación? Pues como tal es algo muy reconfortante porque, digamos, Simona fue madre de 3 hijos y precisamente de ahí nació esta iniciativa, que es que uno de ellos pues tenía una discapacidad y ella quería incluirlo en el deporte. Entonces, digamos que para nosotros como entrenadores es bastante grato ver a nuestros estudiantes pues divertirse en un espacio que pues por lo general no está bien visto, ¿sabes? Por lo general los deportes paralímpicos son un poco excluidos y sacados de la norma. Entonces lo que está haciendo Simona y el primer partido, digamos que en términos generales en una liga nacional, es bastante importante para nosotros. ¿Y cuáles son los requisitos necesarios para que el Waterpolo Ability sea considerado por el Comité Español Paralímpico para que lo admita, al igual que ya ha pasado en Italia? Tenemos que tener por lo menos 4 equipos inscritos en una liga nacional. Ese es el problema ahorita del waterpolo y más que todo por la parte femenina, que somos 2 y ahorita se está consolidando uno más en Barcelona. Entonces, como tal, no tenemos cupo ni presupuesto porque muchas de las personas que practican el waterpolo ability pues siguen teniendo pues un curvo aparte para poder pagar lo que significan los entrenamientos, el equipo, los balones, el aseo de las instalaciones. Entonces, digamos que en este momento esa sería pues la meta a seguir, que más personas sean pues incluyentes y pues que pierdan el miedo a meterse en un deporte tan hermoso como es este y puedan haber más ligas para que vean que en realidad la competencia es bastante alta. Tras la subida de los carburantes, que nos tiene conmocionado a toda la sociedad española, tenemos aquí a Pablo Carranza, camionero que lleva más de 15 días parado. Buenas, Pablo. Muy buenos días, José Antonio. ¿Cómo está afectando a vuestro gremio la subida de los carburantes? Pues mira, para que comprendas cómo puede llegar a afectarnos, un camionero autónomo tiene más o menos de sueldo en torno a los 2.000 euros, ¿vale? Y los camiones consumen alrededor de 35 litros cada 100 kilómetros. Y la gasolina, hasta hace unos días, estaba a 1,8 euros el litro para los camioneros, ahora lo han bajado 20 céntimos a 1,6. Y pongamos que yo me quiero ir que necesito por un reparto ir de Córdoba hasta París con el camión, que son 1.600 y 1.700 kilómetros. En gasolina, sin la bajada de precio que había, me tendría que dejar en ese viaje 1.000 euros, es decir, la mitad de mi sueldo me la tendría que dejar en ese propio viaje. Es verdad que ahora con la rebaja de 20 céntimos ha pasado de 1,80 a 1,60 y en vez de 1.000 me dejó 905 o 906 euros. Entonces,
para que la gente comprenda que casi la mitad de mi sueldo se me va en pagarme un viaje que yo normalmente a lo mejor al mes puedo hacer 2 o 3 viajes. O sea, pierdo dinero trabajando. Y precisamente ha hablado de esta reducción, esta medida que ha tomado el gobierno de rebajar 20 céntimos el litro. ¿Consideras que es suficiente? Bueno, no considero que sea suficiente, pero por algo se empieza. ¿Por qué no considero que sea suficiente? Porque, como he dicho, he pasado de pagar 1.000 euros a pagar 900. Se ha reducido en 100 euros, que tampoco es una locura, ¿no? Pero, no obstante, por algo se empieza. Es decir, creo que los representantes nuestros tendrían que seguir trabajando y abogando por nosotros para que siga bajando el precio, porque no es suficiente. Y eso es lo que pienso, ¿no? Que tienen que seguir luchando y nosotros tenemos que seguir luchando para que sigan bajando más el precio de la gasolina. ¿Y consideras que camioneros, transportistas en general, deberíais de tener un precio especial, unas ayudas, un carné para rebajas? Sí, es verdad que ahora mismo tenemos ayudas como, por ejemplo, pagamos la gasolina a 1,60 cuando actualmente, si no recuerdo mal, creo que está a 2 euros el litro o algo así. O sea, pagamos 40 céntimos menos y por cada litro que echamos nos dan 5 céntimos. No obstante, con estos 2 últimos años se ha demostrado que el sector de los camioneros es fundamental. En cuarentena, si nosotros fallábamos, desabastecíamos todo el país. Y ahora mismo con la huelga también se ha visto que nos hemos puesto en huelga por la situación que estamos viviendo y el país también se ha visto en algunos productos desabastecidos y con la necesidad de que nosotros nos pusiésemos otra vez en marcha para poder cubrir esta falta de productos. Y pienso que deberíamos de tener todavía más ayudas, no por el hecho de que seamos más que nadie, sino porque nos están cobrando un dineral por nuestra propia herramienta de trabajo. Es como si al cajero de Mercadona le cobrasen 200 o 300 euros por ir vestido del Mercadona. O sea, es algo que no lo veo lógico. ¿Y crees que en parte esta situación se debe a la guerra o crees que afectan otros factores? Hombre, pues en parte se debe a la guerra, pero yo pienso que culpen a la guerra es echar balones fuera, y obviamente el gobierno y en general cómo tienen distribuido la recaudación de fondos, los presupuestos y demás, tiene mucha parte de culpa, porque estamos viendo cómo este gobierno es en una situación de crisis como la que hemos vivido a causa del COVID y demás. El gobierno que más ministerios tiene, los diferentes chiringuitos políticos que existen. Entonces es un gobierno que, bajo mi punto de vista, malgasta mucho dinero del que recaudan, y ese malgasto hace que tengan que subir los impuestos. Luego esto se ve acrecentado aún más por la guerra de Ucrania y Rusia, que ha subido los precios, pero no debería de haber sido una subida tan bestial como la que hay actualmente, que para un ciudadano de a pie le cuesta 2 euros un litro de gasolina. Bueno, pues esperamos que los espectadores entiendan vuestra situación y esperamos que la huelga acabe lo antes posible. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, hoy nos encontramos con el señor Cisneros, que es la primera persona, el primer director de orquesta español que ha tenido la oportunidad de ser el director de la orquesta de Viena. Sí, buenas, Carmen. Sí, como bien has dicho, tuve la suerte de que me convocasen y yo pude acudir y vieron que tenía el nivel suficiente y efectivamente pude dirigirla en el pasado año 2020. ¿Cuál fue su primer contacto en el mundo de la música? Obviamente, buena pregunta, pero obviamente no lo sé. O sea, yo de chico imagino que escuchaba música con mi madre y eso, aunque recuerdo que mi madre decía que teníamos un tocadiscos en el salón de mi casa y mi madre decía que yo lo odiaba porque le daba manotazos. Ahora que soy padre, yo creo que un niño le dé manotazo a algo significa que eso le excita y que le provoca algo. No sé qué sentía por ese tocadiscos, pero yo creo que sentía algo fuerte. ¿Y cuál fue la persona que te motivó y que te impulsó en este mundo? Pues lejos del mundo de la música, yo creo que la persona que más me motivó y posiblemente la persona que me gustaría
haber conocido en el caso de no haberlo hecho fue mi profesora Laura en primero de bachillerato, que fue la persona que habló con mis padres para decirle, oye, este niño tiene talento y no es necesario que estudie un bachillerato cuando realmente él es muy bueno en lo suyo, en su conservatorio y en la música. Y esa persona me ayudó a eso, a salir de bachillerato, que era algo en lo que yo no estaba feliz. Yo iba a estudiar medicina y yo no era feliz haciendo eso. Y gracias a esa persona pues pude ir al conservatorio y pude dedicarme a esto. Claramente era un niño prodigio. Nunca lo fui, ¿eh? Dicen de los directores de orquesta que son músicos frustrados, un poco como los críticos gastronómicos y los chefs. Yo intenté tocar instrumentos y yo creo que mi principal virtud es valorar la de los demás. Creo que eso es lo que me hace único. Y como director profesional, ¿qué crees que es lo que considera, que hace a un director ser excelente? Yo creo que la dirección es un poco como una relación de pareja. Lo más importante es la empatía con tus músicos, porque habrá días en los que ellos no estén bien, habrá días que les vaya mal en casa. Obviamente no es conformismo, mis músicos tienen que estar al 100% siempre, pero hay que entenderles también que no van a estar bien todos los días, al fin y al cabo. Y has cumplido el sueño de muchos. Has participado, mejor dicho, eres sido el director de la Orquesta de Viena, el primer español en cumplirlo. ¿Qué sientes? Hombre, mucho orgullo, ya no solo por representar a mi país en este evento tan importante y lo que aspira todo director, sino por decirle a los jóvenes españoles, a los que les apasiona la música, que se puede. Porque yo he llegado y yo no tengo un brazo más, no soy único. Y si yo he llegado, ¿por qué no puede llegar cualquiera? Qué bonito. Y por último, para terminar, ¿cuál es tu próxima meta? ¿Con qué sueñas? Pues es verdad que es muy difícil buscar algo después de dirigir la Orquesta de Viena, pero yo creo que mi próximo objetivo profesional es alejarme de la dirección y empezar a ser profesor. Yo creo que el futuro está viniendo y pisa muy fuerte y que hay que apostar por él. Seguro que muchos alumnos sueñan con tenerte. Gracias. 1 de cada 3 mujeres, según la información proveída por la OMS, ha sufrido maltrato de género y más que todo después de una pandemia. Es por esto que hemos traído este tema a colación acá a las entrevistas del Cuoca News y tenemos a nuestra grata invitada Carmen. Carmen, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, empezar por preguntarte cómo empezó todo esto. Perdóname, quiero empezar diciendo que disculpas, pero esto es bastante complicado para mí. Realmente todo empezó a raíz de tener mi hijo. Antes de quedarme embarazada, tuvimos una relación de 5 años y todo era normal. Pero en cuanto nació mi primer hijo, empecé a notar ciertos celos de ellos. Su comportamiento empezó a cambiar, me empezaba a controlar con quién me juntaba, no quería tener ningún tipo de relación con mi familia y cuando teníamos que ir a celebraciones juntos siempre lo notaba extraño e incómodo. Hasta llegar a cierto punto de que había ciertos momentos que me decía que no me pusiera esa ropa porque iba muy provocativa y eso, así empezó todo. Claro, y mencionas un factor muy importante que son los hijos. ¿Cómo les afectó a ellos? Pues realmente una cosa bastante complicada porque, claro, el maltrato ellos lo veían. Son pequeños, pero el mayor tiene 8 años, entonces, quiera o no, ellos viven en casa y saben lo que está pasando. Es cierto que mi marido intentaba no actuar delante de ellos, pero sí que en el cuarto, en la habitación, y mi hijo, aunque estuviesen en su dormitorio, me escuchaban gritar, déjame, no me toques, echa a los hijos delante. Pero claro, ya llegó un momento en el que mi hijo mayor se interpuso en una pelea que teníamos los dos y dijo, papá, déjala, por favor, no le hagas daño. Y ahí fue cuando ya dije, no, es que no puedo más. Vale, y te encuentras en esta situación y ¿cómo pides ayuda? ¿Cómo se puede pedir ayuda en esta? A mí realmente lo que me hizo, por decirlo así, ver la luz, porque en estas situaciones es muy duro y aunque la gente te lo diga, tú estás obsesionada y estás ciega, entonces no lo ves. Pero cuando ya mi hijo vi la actitud que tuvo frente al comportamiento de su padre, dije, esto hay que ponerle remedio. Y contacté con una psicóloga, llamé al número que hay, que siempre está abierto para todo el mundo. Y pues poco a poco he ido reconstruyendo mi vida. Es verdad que cuesta, esto es un proceso muy largo. He estado
8 años maltratada y esto es muy duro, pero poco a poco, gracias a mi psicóloga y a mis seres queridos que están junto a mí, pues voy saliendo adelante. Bueno, y aprovechando que tenemos a mucha gente viéndonos, ¿qué le dirías a esa mujer que está siendo maltratada hoy mismo? Pues mira, le diría que no tire la toalla, que hay salida, que el teléfono siempre está abierto para todo el mundo a cualquier hora del día, que nadie tiene que decirte cómo tienes que vestir, gritarte, insultarte, porque vale mucho y hay salida y aunque ahora cueste verlo, siempre hay solución. Vale, Carmen, eres una valiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos con alguien que está en el ojo del huracán. Juan Pablo, en la última semana se te ha acusado de estafa que supuestamente podría llegar a afectar a cientos de tus clientes. ¿Cómo es el sistema de distribución de tu empresa Herbalife y por qué no es una estafa piramidal? Bueno, te lo explico de una manera muy sencilla. Básicamente un sistema piramidal se enfoca en captar clientes y no en sí en el producto. Es decir, se enfoca más en las personas que en el producto en sí que estás vendiendo. Entonces, Herbalife, ¿por qué no es un sistema piramidal? Porque nosotros nos enfocamos en venderle a los clientes el producto, más no nos enfocamos en las personas. Entonces, legalmente estamos, por así decirlo, seguros y bueno, que sigan llegando las denuncias y nosotros daremos las explicaciones. ¿Y cómo es posible que funcione tan bien un sistema de distribución en el que el distribuidor no tiene ni contrato laboral ni vínculo laboral directo con la empresa? Bueno, básicamente Herbalife se ha destacado porque muchísimos de los clientes no tienen sus 100% de ingresos por Herbalife, sino es como un suplemento para cubrir algunos gastos. ¿Por qué? Porque nosotros no pedimos ningún tipo de diploma, de grado, de máster para empezar a trabajar con Herbalife, simplemente con que te interese el negocio y nosotros pues te acogemos y te proporcionamos toda la información necesaria, pues hace que mucha gente se va interesada y pues claro, entre más gente se va interesada por nuestros productos, pues se va a sostener. Según las autoridades estadounidenses, el 70% de los distribuidores de Herbalife ganan menos de 1.000 euros al año. ¿Es esto sostenible para tu empresa? Bueno, mientras sigan llegando más clientes, vuelvo y digo, y como la mayoría de los clientes, por así decirlo, ejecutivos y fuertes, tienen a Herbalife básicamente como su sustento de segunda mano, es decir, no son completamente dependientes de esto. Entonces, con que generen un menor del mínimo, pues hace que suplan sus necesidades pues, básicas y no dependan de ello. Entonces, pues por eso el dato. Y si yo quiero convertirme en distribuidor de Herbalife, ¿qué tengo que hacer para ganar dinero y poder vivir de ello? Bueno, como todo, es un largo proceso. Los clientes más, por así decirlo, más fuertes del negocio llevan décadas y así como tú te preparas en la universidad para ir a algún trabajo, así como trabajas toda tu vida para poderte pensionar, pues básicamente tú inviertes tu dinero con nosotros y a lo largo de los años y con mucho trabajo podrás vivir de ello. Entonces, pues nada, simplemente contactar con Herbalife, en este caso Herbalife España, y seguramente te acogeremos de la mejor manera. Vale, pues muchas gracias, Juan Pablo. A ti. Bueno, continuamos con las entrevistas y dado este contexto en el que nos encontramos de crisis de la electricidad, parece interesante hablar con Luis Ruiz, CEO de una empresa de energías renovables, de energías limpias, que se llama Geo2, y que han encontrado un revolucionario sistema de captación de energía geotérmica. Pues cuéntanos, Luis, ¿de qué va un poco ese sistema? Bueno, este sistema formó parte de mi proyecto final de carrera. Consiste así un poco por encima, tampoco meternos en aspectos muy técnicos, de un sistema de turbinas y transformadores que consigue multiplicar por 10 la energía obtenida por los sistemas previamente inventados. Esta efectividad me permitió obtener fondos rápidamente y montar la empresa. Muy bien, y bueno, pues eso, un poco en el contexto en el que nos encontramos, de crisis en el que ahora el gas natural se ha disparado y todo eso, ¿por qué no hemos abogado antes por este tipo de energía renovable? A ver, es un poco complicado porque, para empezar, los costes de su instalación, de la construcción de la infraestructura, son muy altos.
Entonces, a corto plazo es poco rentable. Además, no se puede transportar la energía a ningún lugar y requiere de acuíferos. Sin embargo, a largo plazo sí es muy rentable y por eso estamos viendo apuestas por este tipo de energía en los últimos tiempos. Entonces, por lo que veo es que conlleva una instalación especial, ¿no? Entonces, ¿es viable que se haga en ciudades normales, en ciudades españolas normales o tiene Sí. algo...? Sí, hay muchas ciudades en las que se puede construir este tipo de infraestructura, lo que pasa es que requiere de acuíferos y de un exhaustivo estudio de la zona geográfica en la que se van a instalar. Pero sí, porque hay acuíferos prácticamente en todas las localidades, por ejemplo, de Andalucía. Y además te doy un dato, con el 1% de la energía geotérmica podríamos alimentar de energía a los seres humanos durante los próximos 20 millones de años. La verdad es que es muy fuerte. Entonces, entiendo que a largo plazo es más rentable, pero a corto plazo pues, puede parecer más difícil de conseguir, ¿no? Y tú, entonces, ¿cómo lo ves, no? De cara al futuro, como pronóstico, perdón. Es difícil de hacer un pronóstico, sobre todo al realizar paralelismos con las energías que ahora se utilizan, como el gas, ya que el sistema está muy adaptado a este tipo de energía, pero dada la rentabilidad que se está consiguiendo ahora con la energía geotérmica, además de recientes estudios que han determinado que la solución salina extraída en la construcción de este tipo de infraestructura contiene litio que se puede utilizar para construir baterías, pues hacen que este negocio sea cada vez más rentable y por lo tanto seguro que en los próximos años vemos pues crecer exponencialmente este sector. Vale, pues muy interesante, muchas gracias. En un momento, en un contexto donde la inflación de los precios de la energía está en constante alza, nos encontramos con Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica. Bueno. ¿Qué pretendes conseguir con esta nueva propuesta de ley? Bueno, la nueva propuesta, ¿no?, es fijar el máximo de los precios de la luz en 180 euros megavatio hora. Eso es lo que yo vengo a proponer. ¿Qué quieres conseguir con esto? Realmente el motivo por el cual vengo a proponer esta nueva ley es para evitar el encarecimiento de la luz que se está volviendo insostenible para las economías familiares y para las economías de empresa, que es que tenemos que tener en cuenta que en el mes de marzo, de media, se ha pagado hasta 283 euros por megavatio hora, que ha llegado a ser el precio más alto de la historia. O sea, es que es muy excesivo. Es sobrecogedor. En relación con, hablando de la parte de la empresa, ¿cómo afectaría a la empresa eléctrica este cambio? Lo primero es que tiene que ser aprobado por la Comisión Europea, puesto que ese déficit, esa diferencia del precio, vendría a estar sufragado por fondos europeos. Y en el caso de que no nos lo aprobasen, que es estamos a la espera, sería sufragado por los déficits de tarifa que pagamos los consumidores, que son unos pequeños intereses que van en la factura, que nosotros no nos damos cuenta, pero pues eso, que ayudarían a pagar esa diferencia del precio y se podría rebajar lo que estamos hablando. ¿Y se han barajado, aparte de esta iniciativa, alguna diferente en relación a esto? Pues sí, fíjate, porque otra cosa que se ha barajado es desvincular el precio del gas, que es el más alto, con lo cual, al ser el más alto, es el que entra después en la subasta de precios, por así decirlo, ¿no?, para que lo entendamos todos. Entonces, se ha barajado que se desvincule el precio del gas del resto del pool, que el pool es como el mercado de la electricidad, por así llamarlo, del resto del pool eléctrico. Entonces, al no tener en cuenta el precio del gas, que es el más alto, no sería ese el precio base a partir del cual seguirían subiendo los precios. Se ha barajado esto, pero ya en octubre de 2021 se rechazó la propuesta y a corto plazo no se ve que vaya a ser viable, la verdad. Entonces, bueno, estamos ahí con la ley que ya he comentado, intentando que se apruebe. Pues muchísimas gracias, Teresa. Y esperemos que esto pueda llegar a un buen puerto y que la inflación de precios no siga subiendo. Llega el fin de la temporada de caza y de nuevo surgen los debates acerca del abandono de galgos por parte de los cazadores. Para tratar de discernir un poco cuál es la situación, tenemos con nosotros al teniente de la Guardia Civil,
Óscar Ramírez Camacho, por favor, discúlpeme, corríjame si me equivoco. Fernández, discúlpeme. Bueno, antes de empezar, una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos galgos se suelen abandonar al cabo del año? Los galgos que se abandonan al cabo del año es una cifra que es muy difícil de medir, debido a que respecto a las cifras más oficiales, aunque no sean exactas, se dicen que son alrededor de unos 50, 60. A pesar de ello, no siempre es así, porque no siempre, si no se pone una denuncia, no se puede saber cuántos galgos se abandonan. Aparte de ello, también está los galgos que se enferman y mueren y no se saben si son abandonados o es que se han perdido. Claro, porque el Seprona desde 2020 lleva sin emitir ningún tipo de estadística. Se debe porque estaréis trabajando en ello para tratar de cubrir mejor estas deficiencias que me está comentando, ¿no? Exactamente. Además, con ello, el Seprona, la última vez que nosotros estuvimos haciendo estos análisis, de estos recuentos, fueron en 2018 y 2019, que bajaron de un 56 a un 8%, a un 8, de 56 perros abandonados pasaron a un 8. A pesar de ello, es verdad que asociaciones independientes que quieren lo mejor para los animales, para en el caso del galgo, se señalan que una cifra mucho mayor. Es verdad, en cierta parte ellos tienen razón, debido a que no es normal que nosotros podamos registrar, como he dicho anteriormente, 50 60 casos, que es lo normal, y vayamos a una asociación de animales, a una perrera y tal, y haya muchísimos galgos. Es una cosa que es muy difícil de medir y estamos intentando hacerlo de una forma muy paulatina y una forma muy certera, porque queremos siempre demostrar las cifras lo más cercanas a la realidad siempre. Me habla de un descenso entre los años que me ha mencionado. ¿Se puede deber, a qué causa se puede deber? ¿Quizá un aumento de la concienciación por parte de esas personas que poseen galgos para abandonarlos? ¿En la acción del Seprona? ¿Cuál puede ser la razón? La razón puede ser varias, aunque nunca se puede saber exactamente. Durante 2018 y 2019, como le he comentado, hubo un gran descenso, pero sinceramente es una lucha que tenemos que seguir haciendo, debido a que no tenemos, estas cifras no son verídicas al 100%, y no se puede saber exactamente a qué se debe. Puede ser un poco más de conciencia un poco más de conciencia animalista, pero es un debate y es una pregunta muy amplia, creo yo. Me hablaba también de la cuestión del abandono, bueno, entroncando un poco con el tema del abandono de galgos por parte de los cazadores, que a los que se les suelen achacar. Los cazadores responden diciendo que suelen ser mafias los que, para llevar a cabo la caza furtiva y demás, son los que cogen los galgos y luego los abandonan. ¿Hay alguna manera de que eso realmente se pueda medir mediante los registros que realiza el Seprona, o también es muy complicado poder llevar a cabo un registro adecuado? Como yo le decía, es extremadamente complicado. A pesar de ello, los cazadores... El galgo es un animal es de España muy típico en la caza. Entonces, en la caza y las competiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega febrero y cuando termina febrero, todas las asociaciones están muertas de miedo. También es verdad que los cazadores tienen una gran culpa de esto, no entera, debido a que un galgo alcanza su potencial a los 18 meses hasta los 4 o 5 años. ¿Es cuando se abandona? Exactamente. Es muy curioso que un galgo que puede durar hasta los 15 años, a los 4 o 5 años, como ya no funciona para un interés más económico, se vayan, o sea, se pierdan. Disculpe que le moleste, ¿y suele ser a partir de esos años en los que se suelen encontrar esos galgos abandonados, a partir de esa edad comprendida? Sí, exactamente, a través de esa edad comprendida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no le sacan un fruto económico. A pesar de ello, también le tengo que decir que también existen muchas bandas criminales y redes delictivas que juegan con ello, juegan con raptar a perros, cambiarle el chip, cambiarle todo lo que es el perro para que pueda seguir funcionando y para que lo mezclan con hembras para poder sacar un beneficio. Se sacan entre 600 y 1000 euros por cada hembra que se cruzan. Entonces, una cantidad que también es verdad lo de las redes criminales. Claro, y el problema del chip que mencionaba, que se lo quitaban y demás, ello dificulta al Seprona, por ejemplo, la localización y la devolución, supongo, del galgo en caso de que a lo mejor sea robado, lo cual puede dificultar también la idea de decir
¿Lo han robado mafias? ¿Ha sido un tercero? Es difícil de discernir. Es difícil de discernir, a pesar de ello, la Real Federación Española de Galgos ha implantado una nueva identificación a través del ADN. Es así como, por ejemplo, Chapapote, una perra, se pudo encontrar, y gracias a eso hemos podido ver que aunque le cambien el nombre y le cambien el chip, con esta prueba de ADN nunca se van a poder perder, aunque tengan otro nombre y otro chip, como yo decía. Pues muy interesante, pues muchísimas gracias por la labor que hace desde el Seprona y despedimos. Bueno, pues buenas tardes, estamos aquí con Adrián Romero Jurado, dueño de las bodegas 14 grados, que ha conseguido posicionar sus vinos entre los 10 mejores del mundo. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, a mí, a los oyentes, nos gustaría conocer cómo comenzó tu relación con el mundo del vino y cuáles son tus primeros recuerdos. Bueno, esto realmente es algo que me viene de familia. Estamos hablando de unas bodegas que tienen ya hasta 6 generaciones. Empezó mi tatarabuelo en su época, comprando la hacienda en la que actualmente se siguen realizando todo el tema de la vendimia, etc. De hecho, son tierras que los propios romanos ya cultivaban en sí. Y bueno, y hay que decir que al principio yo no he sido muy dado al tema del vino. De pequeño me llevaban por los campos, disfrutaba correteando por los cultivos de las viñas, pero con el tiempo sí me fueron haciendo la idea, sobre todo, que esto es ante todo familiar, es una tradición que se tiene que ir preservando, que es necesario irla trabajando y que más allá de tratar con los clientes importantes internacionales, es también defender la marca, defender la historia que nuestra familia lleva realizando durante décadas e incluso siglos. ¿Y has tenido siempre claro, porque entendemos que te viene por una tradición familiar, como bien dices, has tenido siempre claro el querer seguir con esta tradición o has probado otros campos profesionales? Bueno, esto es verdad que se podría decir, aunque no lo creas, soy la oveja negra de seguir tradiciones. De hecho, soy de una familia de 5 hermanos, muchos de ellos han seguido temas de derecho. Tengo también una hermana que está ahora mismo trabajando en Nueva York en cuestiones empresariales de organizaciones de eventos internacionales, pero yo preferí quedarme con el tema de la familia. De hecho, antes de que yo llegara a mi casa y dijera, papá, yo quiero seguir con la tradición familiar en casa, ellos tenían pensado vender la hacienda. Pero sin embargo, yo creo que eso también te llena de ilusión y también la idea de decir, estoy cada día levantándome por seguir defendiendo nuestro apellido ante marcas importantísimas que vienen desde lugares tan variados como puede ser Francia, Burdeos, Reino Unido, Alemania también. Y en sí es algo muy gratificante, sin duda. Bueno, y sin duda, como hemos dicho antes, Adrián ha logrado posicionar a la bodega 14 grados, bodega española, entre las 10 mejores del mundo, y nos gustaría conocer un poco el proceso de fabricación del vino y bueno. Bueno, esto realmente no tiene tampoco mucho misterio. Es decir, se siguen llevando las mismas tradiciones que se realizan durante siglos. Es cierto que ahora con la actualidad se ha llevado mucho eso de mecanizar el campo, pero creemos que eso sería hacerle un feo a la temática de la vendimia. Esto es un proceso muy complejo, manual, que además hay que medir incluso los meses de recolecta, que se suele realizar entre agosto y noviembre aproximadamente. Sí. El fruto también es importante extraerlo de la vaina de manera de por la noche para que conserve bien la temperatura y posteriormente pues bueno, se pasa a un proceso que es muy cuidadoso. De hecho, hace falta una gran especialización. La gente que está cuidando las vendimias, bien es cierto que, por ejemplo, contratamos a gente que viene luego de Marruecos para las grandes campañas que realizamos, pero los que se encargan luego de todo el proceso de macerado, de lograr que ello madure el fruto y demás, son gente que a lo mejor lleva incluso 2 generaciones en nuestra familia trabajando con barricas de madera que son centenarias incluso, de tal forma que sin utilizar ningún tipo de aditivo, sin tampoco endulzar el vino como ahora se está utilizando mucho en marcas internacionales de mucho renombre, tratamos de dar la misma forma que se realizaba históricamente, pero con ese sello también cada vez más moderno, ¿no? Ahora, por ejemplo, este proceso también se fomenta mucho el tema del acero inoxidable antes que las barricas de madera y sigue teniendo un efecto similar, de tal forma que eso, el proceso de maduración de la uva negra, ante todo, que es lo que nosotros hacemos, crianza, permita que, bueno, que siga teniendo pues eso, ese toque de historia, de un proceso muy manual, pero también con las nuevas novedades que nos ofrecen las tecnologías de hoy. Entendemos ahora por qué estas bodegas están tan bien posicionadas y tienen ahora tanto renombre. Felicidades por ello. Y por último, nos gustaría conocer cuáles serían ¿qué les recomendaría a aquellos principiantes, a aquellos que se quieren iniciar en este mundo de las bodegas y del vino? Bueno, ante todo, esto es un proceso que requiere tiempo, ¿no? Esto es algo que se dice siempre entre el gremio.
tiempo, porque cuando tú empiezas con una bodega, ten claro que durante las primeras 2 décadas probablemente no te vaya a dar prácticamente ganancias. La uva también necesita tiempo para poder hacerse al racimo y las sucesivas crías de vendimia son las que van a permitir que finalmente se consigan el vino deseado, o por lo menos el que se espera. Y luego esto también es mucho proceso de selección, que nunca paren, que se intenten ir siempre a todas las ferias disponibles, que ante todo también no cejen en su empeño, que experimenten, ante todo con distintos tipos de cepas, que siempre es muy interesante. También, aunque nosotros seamos muy artesanos, también les recomiendo que intenten endulzar el vino con otro tipo de sabores, con otro tipo de olores. Por ejemplo, la lavanda se suele llevar mucho actualmente en estos vinos de alta alcurnia. Pero en general eso, que ante todo tiempo, es un trabajo que requiere mucha paciencia. Bueno, pues tiempo, con eso nos despedimos. Muchas gracias, Adrián, te deseamos la mayor suerte y que sigas poniendo la marca España muy en alto. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Continuamos con esta jornada de entrevistas en Cuoca News y hoy tenemos la suerte de contar con María Eugenia Quirós, catedrática y experta de órganos artificiales en la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días, María Eugenia, ¿cómo estás? Buenos días, Martín. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, a ti. Tenemos muchas ganas de poder escucharte y conocer un poco más sobre este tema muy desconocido para la mayoría de la población. Lo primero que me gustaría que nos comentases es qué procedimientos existen ahora mismo en el trasplante de órganos artificiales. Bueno, pues básicamente a día de hoy existen 3 procedimientos, son los que conocemos. El primero lo podríamos llamar que es un procedimiento de celularización y recelularización. Es un procedimiento que suena difícil, pero es un procedimiento bastante sencillo. Consiste en extraer células, al órgano que va a ser trasplantado, se le extraen las células del donante y se le implantan las células del que va a ser el portador. El segundo procedimiento sería la impresión 3D, que quizás es el más conocido por nuestros oyentes. Básicamente es la impresión de capas que se van solidificando hasta convertirse en un órgano artificial. Y el tercer procedimiento sería un procedimiento quizás menos tecnológico, pero más biológico, en el que se usan animales que denominamos quimeras, que fabrican tejido humano. Y esos serían los 3 procedimientos que conocemos. Bueno, y todos estos procedimientos, al final estas técnicas que se esperan poder llevar a cabo, al final, ¿de dónde surge todo esto? ¿Es algo actual? ¿Hace muchos años ya que se dio las primeras ideas? Bueno, es cierto que si nos remontamos al comienzo de la creación de órganos artificiales, podemos decir que fue un médico, un científico llamado William Kelf, que era holandés, y él comenzó, tengo entendido que al ver la muerte agónica en la Segunda Guerra Mundial de muchas personas, en concreto de un joven por insuficiencia renal, comenzó a investigar en la creación de riñones artificiales. Es cierto que tenía muy pocos medios a su disposición y aunque parezca mentira, comenzó con una tripa de salchicha, una lata de zumo y agua con sal. Y obviamente así comenzó la creación. Es cierto que las primeras personas que obtuvieron este tipo de implantes fallecieron, pero en 1945 se pudo dar el primer implante de órgano artificial y se pudo salvar una primera vida. Bueno, es cierto que la Segunda Guerra Mundial ha sido el primer paso para muchos avances tecnológicos y en la medicina. Y yo supongo que ahora, por lo menos en la actualidad, no sé cómo está el punto de avanzado, pero ya no se estarán utilizando estas técnicas tan arcaicas como antes. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos en estos procedimientos? Bueno, a día de hoy es cierto que hemos sido capaces de desarrollar numerosos órganos artificiales como puede ser páncreas, corazón, pulmón. Cierto que nos queda mucho por avanzar. Los científicos creen que entre 2030 y 2050 podremos empezar a decir que las operaciones de trasplantes de órganos artificiales serán 100% efectivas y con un riesgo mucho más bajo que el de a día de hoy. Ahora mismo, como te he dicho, tenemos la impresión 3D que está dando muy buenos resultados y bueno, es cierto que el simple hecho de que el humano haya sido capaz de crear órganos artificiales ya dice mucho de la medicina y del futuro que nos espera y creo que va a ser un buen futuro. Y aquí en España, en el que al final los avances en medicina y la medicina como tal siempre es un tema bastante a cuestionar para todos, nosotros en España, ¿en qué punto estamos de avance ahora mismo? Bueno, pues España sin duda está a la cabeza mundial, sorprendentemente, en temas de donación y trasplante de órganos.
Y es cierto que, como te he dicho antes, los científicos esperan que entre 2030 y 2050 se pueda decir que se pueden implantar órganos de manera totalmente efectiva, y España, al estar en la cabeza a nivel mundial, creo que sin ninguna duda lograremos conseguirlo, y desde mi perspectiva quizá mucho antes de lo esperado. Bueno, pues muchas gracias, María Eugenia. Gracias. Espero que os haya podido resolver todas las preguntas y a otros os haya podido iniciar en un campo tan peculiar como este, y del que espero que puedas venir muy pronto a contarnos nuevos avances. Muchas gracias a todos. Bienvenidos al QuoCar News de hoy. Hoy estamos con Martín Pulido, apicultor. Hemos venido hablando un poquito de camino, ¿no? De lo preocupado que está por la abeja. ¿Qué tal estás, Martín? Hola, muy buenas, José. La verdad que estoy bastante bien, pero aunque no suela conceder este tipo de entrevistas, creo que desde nuestro campo ya alguien tenía que salir a pedir un poco de ayuda. Bueno, la primera pregunta, Martín, es obligatoria. ¿Cuál crees, desde tu posición, que es la percepción real de la gente normal y corriente, no los expertos, sobre la abeja? Pues la gente suele ver a la abeja simplemente como un insecto que se encarga de polinizar y de elaborar la miel. Sin embargo, las abejas son indispensables para la vida, ya que gracias a ellas salen adelante gran parte de los cultivos, limpian el aire que todos respiramos y hacen que el aire corra gracias al aleteo de sus alas. Y estos son solo una de las cosas más importantes que hace este insecto. Bueno, ¿y cuáles crees que son cuáles son o serían las consecuencias de la desaparición y de la declive que estamos viendo ahora mismo de estos polinizadores? Pues la situación de las abejas es crítica. Se están viendo unas pérdidas de entre el 20 y el 53% de estos insectos en Europa y en América. Perder a las abejas significaría perder 1/3 de los cultivos que se están recogiendo a día de hoy, lo que conllevaría unas consecuencias desastrosas, tanto a la hora de alimentarte como económicamente, ya que se perderían 265.000 millones de euros. Y fuera de todo el tema económico, que sé que es lo que a la gente más le preocupa, por lo que he querido incidir en él, a ver si así al menos me pueden escuchar, también se perdería gran parte de la flora del mundo. Entre un 60 y un 90% de la flora consigue llevar a cabo su reproducción gracias a estos insectos. Bueno, y viendo estos problemas tan graves que nos estás contando, ¿existen realmente alternativas a las abejas? Este es el mayor problema ahora mismo, José, y es que no existe ninguna alternativa ahora mismo para las abejas que sea viable. Hay ciertos estudios que puede que se lleven a cabo, pero a día de hoy económicamente no hay nada viable, y la única solución para poder solucionar esta situación tan crítica en la que estamos sería empezar a cuidar un poco más a las abejas. Claro, y hablando de soluciones, tanto para nosotros a nivel personal como a nivel de empresas y personas que están involucradas de una forma u otra en el ecosistema de los polinizadores, ¿qué problemas podemos solucionar? ¿Cómo podemos solucionar? Yo destacaría sobre todo dos problemas, y uno de ellos son los insecticidas. Empezaría a utilizar unos insecticidas que no hagan daño a estos insectos, ya que muchos cultivos se utilizan para poder llevarse a cabo de una forma más eficiente y rápida. Ya no hablamos de calidad, sino de cantidad. Y las abejas están sufriendo muchos daños, perdiendo la vida gran parte de la colonia en cada temporada. Además de esto, podríamos reforzar un poco más sus hábitats naturales, y en sus hábitats seminaturales podríamos incentivar un poco la colonización de estas a través de ayudas. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias, Martín. Espero que este programa haya servido de altavoz para que la gente se solidarice un poco más con la causa y pueda entender mejor realmente el problema ante el que estamos, y que puedan ayudar todo lo que sea posible. Muchas gracias por estar aquí. A ti por llamarme, José Javier. Entramos en ese tiempo del año tan anhelado y ansiado por los cofrades. Después de casi 2 años de estado de penitencia por causa de la pandemia, parece que este año las hermandades saldrán con sus pasos a pasear las calles. Hoy tenemos el placer de contar con José Javier Ojeda Peña. Buenos días, José. ¿Qué tal? Buenas, Paula. Encantado de estar aquí. Bueno, eres hermandad, eres capataz en la hermandad Jesús Caído en Córdoba. Efectivamente. La primera pregunta, y casi obligada, ¿no?, es ¿de dónde procede esa pasión tuya por este tiempo del año? Bueno, pues yo ya lo he contado varias veces. Esto viene de mi padre de Osuna.
siempre estuvo afiliado a esta hermandad y desde pequeño, a mí y a mi hermano, nos llevaba a ver pasos. Y ahí surgió mi ilusión. Desde pequeño lo he ido siguiendo cada vez más y al final me decidí por entrar a la hermandad. Bueno, muy bien. Bueno, nos consta que para ser capataces, ¿no? Al menos en el imaginario, ¿no? se necesitan unos requisitos previos. A tu juicio, ¿cuáles son estas características que reúne el buen capataz en una hermandad? Bueno, pues yo creo que existe la imaginación, ¿no?, colectiva que tú dices, de que realmente hace falta más de lo que parece. Pero en realidad, a la hora de la práctica, con un físico más o menos, o sea, con un físico mínimo, ya lo estás viendo, basta realmente. Lo más importante es las ganas y el querer estar echado para adelante, el querer trabajar, el ser resolutivo, saber que si hay un problema, tú vas a estar ahí. Muy bien. Bueno, en torno a este tema se ha generado un debate sobre las cuadrillas mixtas. ¿Qué opinas sobre la presencia de mujeres siendo costaleras debajo de los pasos? Pues yo, primero de todo, estoy encantado de que haya mujeres costaleras. En la hermandad tenemos algunas, pero me encantaría que hubiera más. Sí es verdad que existe un problema de físico, ¿no?, en comparación a mujeres y hombres, y creo que, al menos actualmente, lo mejor sería hacer unas cuadrillas para mujeres y otras para hombres. Vale, entiendo, diferenciándolas, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Bueno, y para terminar, quisiera plantearte otro tema también polémico, cuanto menos. Se está diciendo que la mayoría de ciudades andaluzas se están sevillinizando, ¿no? En el sentido de adoptando el modelo, ¿no?, de Sevilla y su forma de proceder en cuanto a la Semana Santa. ¿Qué opinas de esto? ¿Es el caso de Córdoba? Bueno, pues para empezar, yo creo que la Semana Santa de Sevilla es la mejor Semana Santa que hay en el mundo. Entonces creo que es un espejo en el que nos tenemos que mirar todos. Partiendo de esa base, creo que sí que nos estamos sevillizando un poco, pero no creo que sea malo. Existe un poco la preocupación de cuando pasamos nosotros aquí en Córdoba de la Almohadilla al Costal a estar demasiado cerca de Sevilla, a perder nuestra esencia, pero luego, sin embargo, hay otros pasos que, aunque no quieran adaptar al Costal, sí adoptan prácticas como el pasar de llevar el paso a hombros a llevarlo a pies, que es como se lleva en Costal. Entonces, realmente, siempre va a haber una influencia que va a venir de un lado o de otro, pero vamos, todo lo que sea está reflejado en Sevilla y en sus costumbres y en su forma de llevarlo, creo que es un acierto. Muy bien, pues José Javier, infinitas gracias por estar con nosotros A ti por esta invitarme. mañana. Con el COVID, la figura de los médicos y los enfermeros cobraron gran importancia. Hoy, con las crisis migratorias llamando a nuestras puertas, vuelven a ser claves. Hoy contamos con la presencia de Paula Paín, presidenta de Médicos Sin Fronteras. Buenas tardes, Paula. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eres enfermera con un largo recorrido. ¿Por qué ser enfermera de guerra? ¿Por qué ejercer como tal? Bueno, yo verdaderamente llevo siendo enfermera toda mi vida, ¿no? Me licencié en ello en el 2003 y fue ese mismo año cuando terminé el grado en Barcelona. Bueno, pues fui directamente a África a operar como enfermera en terreno en Mozambique. Luego llegaría a Angola y verdaderamente una acción humanitaria por todo el continente africano. Verdaderamente puedo decir que es una vocación, lo que siento, una vocación humanitaria y social muy fuerte que me lleva a estos terrenos, ¿no?, tan hostiles, desgraciadamente. Bueno, terrenos hostiles, tengo entendido que has estado también en la frontera con Ucrania. ¿Qué has vivido? ¿Qué has visto? Bueno, por ver he visto muchísimas cosas, la verdad. Estaríamos hablando de un total de casi 4 millones de refugiados. Yo concretamente, junto con mi equipo, nos hemos situado en la frontera de Polonia, recibiendo a refugiados ucranianos y ofreciéndoles pues, toda la ayuda que desde Médicos Sin Fronteras podríamos ofrecerles, ¿no? No son tiempos fáciles, ni mucho menos, pero bueno, nuestro equipo sigue muy enfocado todavía con la ayuda de los desplazados en el Mediterráneo, sobre todo. La verdad que a nuestro juicio está existiendo un solapamiento con la crisis de los refugiados ucranianos y se está desviando, ¿no?, de la agenda política y social temas que sí que llevan décadas entre nuestra sociedad y desgraciadamente están siendo olvidados. Claro, porque cuando hablamos de Médicos Sin Fronteras, las personas piensan pues, que ayudáis, intervenís directamente en el conflicto, pero vosotros también lleváis una carga humanitaria bastante importante. ¿Qué heridas tiene la guerra? ¿Qué heridas no se ven?
Bueno, pues como te vengo diciendo, ¿no? Si retomamos la crisis de Ucrania, lo que estamos viendo es eminentemente desplazados, aunque también muchísimos fallecidos civiles, ¿no? Y militares, por supuestísimo. Estamos viendo gente desplazada casi por necesidad, ¿no? Por no poderse mantener en su país de origen. Y se ven obligados a buscar horizontes mejores, ¿no? Con la ayuda de otros países europeos que le ofrecen esa mano, ¿no? Y por qué no decirlo, muchas de las heridas que nos hemos encontrado en Médicos Sin Fronteras no son verdaderamente físicas, sino mentales. Son posiblemente las más nocivas. Por eso también contamos con un equipo de profesionales, psicólogos, que ayudan a tanto víctimas como familiares en estos traumas y son fundamentales en nuestra profesión. Bueno, y recogiendo un poquito, sí, para terminar, has hablado de crisis migratoria. ¿Cuál es tu opinión acerca de que Europa esté cerrando sus puertas, a sus fronteras, a estos migrantes? Bueno, pertenezco desde hace ya muchas décadas a Médicos Sin Fronteras, ¿no? Creo que mi posición en el asunto está clara. Para nosotros no existen esas fronteras. Creo que en Europa existe esa tendencia, ¿no? A mi juicio errada, de medir la crisis de los desplazados refugiados con un doble raso, ¿no? En el sentido de, evidentemente estamos viviendo una crisis, pero que está siendo, por qué no decirlo, muy bien acogida en Europa, ¿no? Parece que los países europeos nos hemos comprometido con estos casi 4 millones de refugiados y los estamos acogiendo, lo cual es totalmente plausible y reconocible, ¿no? Pero bueno, como reitero la idea, ¿no? La crisis del Mediterráneo es contraria, opuesta, ¿no? Parece que estamos externalizando la frontera europea, nos estamos cerrando a todos esos ciudadanos que también buscan vidas mejores aquí en Europa y le estamos cerrando las puertas. Y eso no puede ser, porque los derechos humanos son universales para todos, seamos europeos o no. Pues muchísimas gracias. Un placer tenerte. Bueno, pues seguimos con las entrevistas y ¿se imaginan tener un perro y tener que bañarlo, sacarlo a pasear, las vacunas? Pues todo eso multiplicado por 10 es lo que nos trae hoy a Julia Nieto, nuestra invitada de hoy. ¿Qué tal? Gracias. Tienes 10 perros. ¿Cómo es eso de tener 10 perros? Pues mira, pues por parte igual es una alegría, porque imagínate si uno ya es tener una alegría en casa, pues tener 10 es maravilloso, pero también es una gran responsabilidad. 6 de ellos son muy chiquitos todavía. Es cierto que es agridulce porque realmente... Un coñazo, ¿no? Sí, pero y además los voy a tener que dar porque, claro, yo soy criadora. Entonces al final de esos chiquitines me los podría quedar porque tengo mucho sitio de sobra y ganas de quererlos, pero realmente van a ir con unos dueños que también les van a querer. Perteneces a la Fundación Nala, entonces cuéntanos un poco qué es la Fundación Nala y cómo nace también esta idea. Bueno, pues mira, este proyecto se llama Nala, básicamente porque cuando yo era pequeña, mi primer perro fue un Golden, me lo compraron mis padres y se llamaba Nala. Yo amé tanto a este perro y mi familia también, que nos volcamos tantísimo que como estamos dedicados al campo y nuestra mayor parte de ingresos viene de ahí, podíamos permitirnos empezar a montar un criadero. No un criadero profesional, porque como ya te he comentado, bueno, ya sabes, son 10 perros actualmente, pero sí es cierto que de ahí nace el proyecto, ¿no? De las ganas, del amor que les ponemos a cada uno de ellos. Además yo soy veterinaria, con lo cual me puedo dedicar perfectamente a ello. Bueno, pues vamos a ir un poco también a lo que nos acontece hoy y es a lo que te trae hoy. Es la nueva ley de protección de los animales, una ley que, para los que no lo sepan, pues favorece un poco a lo que son pues, el cuidado de los animales, la venta de estos animales de manera ilegal. Entonces cuéntanos un poco, así en pocas palabras, lo más importante de esta ley. Bueno, la ley principalmente lo que quiere es que los animales dejen de ser objetos y pasen a ser considerados como sintientes, con lo cual eliminar todo tipo de maltrato, todo tipo de violencia. Con ello lo que se intenta también es tener abandono cero. En España somos
actualmente, bueno, el país a la cabeza de Europa en abandono de perros. Y lo que se está intentando es, pues, a través de incentivar la adopción, quitar el apelativo de perro peligroso a los perros que lo son. Y bueno, y otra serie de incentivos para que esto se acabe, para que no haya abandono, para que no haya maltrato y para que no maten animales, no se sacrifican animales. Y teniendo tú 10 perros, esto... Has dicho que eres dices que eres una criadora amateur. Entonces esto para ti hay como un vacío legal ahí, ¿no? Sí, podríamos decir que sí, en esta ley, porque no soy profesional, no me puedo considerar como tal, ya que no tengo una gran cantidad de perros. Pero sin embargo, sí me diferencio de los particulares en que, bueno, yo llevo un registro de mis perros, registro a los perros, como ya te he comentado, soy veterinaria, me puedo dedicar a ver si están, bueno, están saludables. Tengo un convenio también con unos compañeros míos de la universidad, que son veterinarios, entonces tengo urgencias 24 horas, si a mis perros les pasa algo, ahí están ellos. Realmente a mí la ley no me va a impedir que que siga criando perros, pero sí que, hombre, me van a intentar investigar un poquito más para ver si el control de los perros está bien. Y entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué ventajas y qué desventajas podemos encontrar desde tu punto de vista? ¿De la ley? Sí, claro. Bueno, pues las desventajas principalmente, bueno, ventajas, se está intentando que todo esto de maltrato al animal pare, que es lo principal que queremos todos. Es verdad que los criadores normalmente tenemos una mala imagen, pero no todos somos así. Yo siempre digo que hay malos criadores y buenos criadores, no tienen por qué ser todos ni profesionales ni bueno, amateurs en mi caso, para poder dirigirlo hacia un lado o a otro. Hay que ver las condiciones, pero sí es verdad que veo muchas desventajas en esta nueva ley que deberá de verse, porque todavía está aprobada el anteproyecto, pero bueno, va a empezar en enero. Y es que, por ejemplo, el incentivar la adopción. Incentivar a la adopción está bien, yo no estoy en contra nunca de la adopción, pero sí es cierto que nosotros desde los criaderos sabemos cómo un perro se va a comportar, sabemos el carisma que tiene y podemos encasillarlo con una familia que le vaya a querer, vaya a gastar un dinero en él y lo vaya a cuidar. Entonces, la adopción, pues puede darse el caso de que al incentivar más la adopción, ese perro no cumpla con las características de una familia y la familia pues decida de un modo u otro, ahora bajo cuerda, deshacerse de él. También un problema que nos atrae es el de la castración. Nosotros tenemos que dar un perro castrado. Tanto adoptándolo como vendiéndolo tengo que darlo castrado. Entonces, como veterinaria te digo que eso es un problema porque realmente no hay muchos problemas con respecto a esto, sobre todo a las hembras. Yo tengo muchos casos de amigos que han castrado a sus perras y realmente esto les ha venido mal porque es que han tenido problemas desde muy pequeñas. Entonces, no se debería de castrar a todos los perros por igual. A lo mejor yo también me estoy perdiendo un buen ejemplar para poder criar a partir de él. Entonces, lo veo un problema. Bien, veremos a ver cómo van aconteciendo, ¿no? las consecuencias de esta nueva ley. Pues vamos a ir terminando ya la entrevista. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y continuamos con las entrevistas aquí en el Cuoca. Bueno, buenos días. Seguimos con las entrevistas. Estamos ahora con Ernesto Habichuela, exdiputado de Vox. Y digo exdiputado porque ha sido hace bastante poco, por suerte o por desgracia, eso lo discutiremos ahora. Pero bueno, Guillermo, ¿cómo te sientes? ¿Estás decepcionado por la decisión que ha tomado tu ex partido? Hombre, estoy un poquito calentito, la verdad. Me han decepcionado bastante. Me lo tomo un poco como traición, ¿no? O sea, yo entré pensando que aquí se compartían una serie de ideas y cuando llega la hora de la verdad veo que no. ¿De qué tipo de ideas estamos hablando para que lo sepa la gente que está en casa? Pues que lo típico, tú entras a un partido, ¿no? Tú vas motivado, con ganas de hacer las cosas bien y luego te das cuenta que a la hora de dar la cara a la gente se peca mucho de hipocresía, ¿no?
Y hablando de hipocresía, ¿te has sentido ante la dura decisión del partido arropado por tus compañeros o dirías que te han traicionado más que otra cosa? Hombre, no me hablo con ninguno de ellos, ahora mismo estoy solo, completamente solo. Tengo amigos en algún otro, bueno, algunos lo llaman chiringuito, pero yo lo llamo otro puesto de trabajo, ¿no? O sea, que estoy solo, que no. ¿Estás bien, Guillermo? Estoy hecho una mierda. ¿Necesitas una mierda, un pañuelo? No. ¿Podemos seguir la entrevista? Sí. Bueno, y hablando de otros puestos de trabajo, ¿tienes pensado ante la decisión de tu partido abrir un nuevo frente político, adherirte a otro partido o dejar la política para siempre? ¿Cuáles son tus expectativas ahora mismo? Yo voy a volver de donde salí, yo voy a volver a la Fundación Francisco Franco. Y ahí me... Es que es de risa. Claro, es de risa. es bastante de Yo risa, lo entiendo, ¿verdad? porque salí en pero televisión y decía cada esas uno, cosas aquí hay que respetar con mi esa contundencia no estamos acostumbrados, ¿no? ¿Por qué Francisco Franco te representa ese partido? ¿En qué? ¿Puedes explicar? Cosas de casa, ¿no? Lo que se aprende en casa. Y las declaraciones del otro día también tienen que ver, van por ahí los tiros, ¿no? ¿O qué? Yo no me acuerdo de eso. ¿No te acuerdas de las declaraciones? Pues están en Twitter, creo que todo el mundo las puede mirar. Si no me equivoco, decías, hay que matarlos a todos refiriéndote a los inmigrantes. A ver, yo no he dicho matar, yo he dicho eliminar. Bueno, si quieres cogemos un diccionario y vemos la diferencia entre ambas palabras, pero creo que en el contexto se entiende. No me estoy sintiendo bien. cómodo con esta entrevista, para que lo sepa. Lo digo porque aquí parece esto un poco boicot hacia mi persona. Me estoy empezando a encontrar mal. Así que cuando quieras vamos concluyendo, así que date un poquito de brillo, por favor. Pues entonces si puedo seguir la entrevista. Sí, continúa, por favor, sí. Sí. Bueno, Guillermo, perdón, me he confundido con un compañero de partido que estuvo aquí la semana pasada. Sin problema. Ernesto, si no te sientes cómodo, no hay por qué seguir la entrevista. Yo no venga, seguimos, venga. No tengo más preguntas. ¿No? Tengo más preguntas. Yo tampoco me siento del todo cómodo con la entrevista. Pues, así que ha sido un placer. O bueno... Yo no puedo decir lo mismo. Lo siento mucho. Seguimos en esta ronda de entrevistas y ahora contamos con Jaime Linares, un experto militar de la OTAN. Bueno, Jaime, con todo este tema de la guerra de Rusia y Ucrania, son muchas preguntas las que tenemos, pero desde la OTAN particularmente... se comenta que hay desacuerdos entre el punto de vista de Estados Unidos y Europa. ¿Esto es cierto? Bueno, evidentemente el marco de valores de cada país es diferente, pero la verdad que ante un conflicto de este calibre sino desencadenado por la ofensiva rusa, es difícil no estar de acuerdo. Evidentemente, como he dicho, cada país tiene una forma de afrontar los conflictos en función de los valores que tenga su gente, ¿no? Pero si te digo la verdad, se vive una situación de bastante armonía. Vale, como hemos podido saber, tú vives en Bruselas. Desde allí, ¿cómo se está viviendo también este problema? Bueno, es complicado porque en Bruselas convive mucha gente de diferentes países y hay un gran número de opiniones muy diferentes entre sí. Pero en Bruselas la perspectiva es bastante, bueno, no positiva, evidentemente, porque la situación es de máximo riesgo. Pero sí es cierto que se espera que el conflicto no dure demasiado tiempo. Sin embargo, en países como Francia o como en Estados Unidos, se espera que el conflicto llegue a durar incluso años. Entonces, desde Bruselas hay una diversidad de opiniones demasiado grande, pero te diría que en líneas generales es relativamente positiva. Claro, y la pregunta que no podía faltar, ¿cuándo consideras que Rusia va a detener la ofensiva? Bueno, es muy difícil saberlo. Si lo supiésemos posiblemente es porque ya ha acabado. Entonces, bueno, depende desde la perspectiva que miremos el conflicto. Evidentemente, bueno, Putin ha dicho en primer lugar que si recupera Crimea, si consigue recuperar Crimea, o mejor dicho, que Ucrania defina a Crimea como territorio ruso, el conflicto se dará por acabado, pero como Putin es un líder político tan impredecible, es muy difícil saber si cumplirá su palabra o no, y también es difícil saber si Ucrania va a ceder, porque no tiene por qué hacerlo, es miembro todavía de nuestra organización. Entonces, siento no poder darte un sí o un no, pero es que evidentemente es muy complicado. Y bueno, ¿podrías considerar que si la población rusa fuera consciente de lo que realmente está pasando en Ucrania,
ellos mismos, los propios habitantes, podrían frenar a Putin? Es que precisamente la respuesta está en la pregunta. Dice, fueran conscientes, y el problema que hay en Rusia es que hay una gran censura por parte de los medios del país. Entonces, vemos cómo hay un gran número de rusos que viven tanto en Europa como en Estados Unidos, emigrantes, que están en contra del conflicto, pero es muy difícil saber cuál es la situación dentro de Rusia debido a la gran cantidad de censura que yo creo que ni siquiera somos capaces de conocer desde fuera. Entonces, no sé hasta qué punto los rusos son conscientes de lo que está pasando fuera de su país. Y bueno, para finalizar, ¿qué pronóstico haces? ¿Cómo va a acabar la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Quién va a salir más perjudicado? Hombre, evidentemente a nivel de vida humana es lógico pensar que Ucrania va a tener muchísimas más pérdidas. Pero en términos de honor y respeto por parte del resto del mundo, creo que Rusia ha dejado claras sus intenciones y además esto va a durar mucho tiempo. Creo que al mundo no se le va a olvidar la ofensiva que ha desatado Rusia, y lo peor de todo es que, como siempre y en todos los conflictos, lo van a acabar pagando los civiles y no la gente responsable del conflicto. Entonces es una pena, pero creo que a largo plazo Rusia va a ser la gran señalada. Pues esperamos que el conflicto pueda tener solución en breve. Vale. Muchas gracias, Jaime. Continuamos en esta ocasión con Sara Lacalle, alcaldesa de Juzcar. Buenos días, Sara. Buenos días. Bueno, sabemos que Juzcar tiene un grave problema ahora mismo, que es la despoblación, y queríamos saber cuáles son los problemas que tú como alcaldesa consideras que están derivándose de ese grave problema de despoblación que tiene el pueblo. Pues ahora mismo Juzcar somos unos 200 habitantes. Es un problema grave, ya que Juzcar es un pueblo que se encuentra en plena serranía de Ronda, en Málaga. Estamos bastante bien situados y no entendemos por qué está pasando esto. Yo quiero recalcar que la vida en un pueblo no es mala, es bastante buena. Es cierto que tenemos menos servicios, porque se invierte menos al ser menos población. Somos menos habitantes, tenemos menos acceso al transporte, a la sanidad, a la educación, y nos gustaría que esto acabara. Entonces, si tuvieras que animar a la población a que vaya a vivir a un pueblo, ¿cuáles dirías que son esas ventajas? Pues desde mi consideración personal, la vida en un pueblo es maravillosa, es mucho más tranquila, mucho más cercana, hay una mayor sensación de hermandad entre los vecinos. Como ya he dicho, es muy cercano todo, y hoy en día todos tenemos acceso a internet, el pueblo tiene muy buenas conexiones, y desde la pandemia hemos visto que se puede teletrabajar, y animamos a todo el mundo a que venga a nuestro pueblo. Entonces, tú como alcaldesa, ¿qué iniciativa estás llevando para paliar un poco este problema de la despoblación en Juzcar? Pues yo en el año 2008 entré a la alcaldía y he promovido varias medidas para incitar al turismo. Una de ellas fue en el 2011, pintamos todas las casas de azul, porque salió la película de Los Pitufos, y la verdad que tuvo muy buena acogida, a los vecinos les encantó, y a día de hoy, como favorece el turismo, hemos decidido continuar pintando las casas de azul. Pero claro, no es suficiente a día de hoy. Y una pregunta que se hace mucha gente. ¿El problema de la despoblación tiene solución a día de hoy? Nosotros desde el pueblo hemos lanzado y seguimos lanzando todas las iniciativas que podemos, pero realmente esto tiene que solucionarse por las autoridades competentes. Es decir, a día de hoy la solución que nosotros podemos plantear es que con todo el problema que está habiendo en Ucrania, animamos a ucranianos a que vengan a vivir a nuestro pueblo. También creemos que sería bueno incentivar la natalidad por encima de que haya más natalidad que mortalidad, obviamente. Y en principio esas serían las mayores medidas. Animamos a todo el mundo de las grandes ciudades a que vengan, a que prueben y que experimenten cómo es la vida rural. Pues muchísimas gracias, lo tendremos en cuenta, y seguimos con más entrevistas aquí en el Cuoca News. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos aquí con Carla, una de las atletas que se prepara a disputar en el Ironwoman de Hawái. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, cuéntanos cuál fue tu primera experiencia participando en alguna competición. Bueno, pues realmente la primera competición en la que participé a nivel profesional fue el Triatlón Internacional de La Paz, pero si tengo que ir a mi memoria a la primera carrera que me marcó fue una de solidaridad que hice cuando era más jovencita y que se llamaba Wings for Life, y realmente esa fue la que me inspiró a seguir adelante y realmente a hacer del deporte mi pasión. Bueno, cuéntanos
teniendo tanta experiencia desde muy pequeña, ¿cómo ha sido tu entrenamiento? ¿Cuántas horas entrenas al día? ¿Qué es lo que haces para prepararte? Bueno, el entrenamiento es bastante duro, muy exigente. De normal, si no tengo alguna competición tan dura como el Ironwoman, suelo entrenar de 30 a 35 horas por semana, dividiéndolo en unas 7 sesiones para ciclismo, 7 sesiones para correr y 5 para natación. Pero la verdad es que depende un poco de cuál es tu objetivo en ese momento. Ok, y ahorita para el Ironwoman, ¿realmente cuál es tu objetivo? ¿En qué área te destacas más? Bueno, pues realmente si tuviera que decir un área en la que más me destaco sería sin duda correr, me gusta muchísimo, es mi pasión desde pequeña, las otras las he seguido desarrollando poco a poco y lo que sí quería señalar es que he tenido que aumentar muchísimo todo el nivel de entrenamiento que estaba haciendo. O sea, esas horas que te he dicho antes, pues no duplicarlas, pero sí que aumentarlas considerablemente y sobre todo para enfocar un poco en las que tenía, en las categorías que estaba un poquito más floja. ¿Cuáles son tus expectativas para esta competición? Bueno, mis expectativas, no quisiera ser una persona demasiado idealista, no creo que pueda ganar porque realmente compite los mejores del mundo en esta competición. Sí que querría quedar a lo mejor en el top 10, pero bueno, eso a lo mejor siendo demasiado poco realista, pero yo voy a intentar conseguirlo. Bueno, Carla, te agradecemos mucho por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que realmente te vaya muy bien y ojalá logres ganar o estar por lo menos en el top 10. Muchísimas gracias. A ti. Continuamos con Diana Sofía. Bueno, lo primero, agradecerte, ¿no? El esfuerzo tan grande que estás haciendo, porque sabemos que vienes de la guerra. Ella es reportera de guerra de Ucrania y la verdad es que está haciendo todo un esfuerzo porque viene regular. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia, qué es lo que has hecho allí. Bueno, no te voy a decir que ha sido algo revelador, pero sí ha sido una experiencia un poco traumática. La pérdida de muchos compañeros, ver la guerra de primera mano es algo muy, muy duro, algo muy difícil de procesar estando tal vez siempre detrás de las cámaras o haciendo otro tipo de periodismo, ¿no? ¿Y en algún momento te has sentido llamada a meterte allí? ¿No? Porque tiene que ser muy duro estar viendo aquello y la impotencia, ¿no? De no poder hacer nada. Claro que sí, la verdad no soy la única persona que ha sentido como estas ganas de meterse al ejército, ¿no? Pero yo creo que eso es algo por lo que pasamos muchas personas que estamos viviendo la guerra, porque es como ese momento de euforia donde sientes mucha adrenalina y sientes que eres la persona que va a cambiar la guerra y que todo va a terminar, pero cuando vuelves a ser consciente, a centrarte en donde realmente estás, te das cuenta de que no es así, tú no eres la persona que va a salvar el mundo. Pero con nuestra labor como periodistas sí, realmente sí logramos algo, sí logramos hacer cambios. Lo siento. Y no somos un arma que, como te digo, le va a poner fin a la guerra, pero con el simple hecho de informar a las personas sobre lo que está pasando en otro lugar del mundo, lejos o muy cerca de tu casa, pues ya estás haciendo más que suficiente, como terminando, desvaneciendo un poco la ignorancia. Sí, eso era algo sobre lo que quería preguntarte, ¿no? El miedo, el estar lejos de tu casa, ¿cómo has llevado esa situación? Pues ha sido difícil, ¿no? Pero pues más allá de informar qué es lo que vamos a hacer, tú también te esfuerzas mucho como por no enloquecer, no perder la cordura y como luchar porque sabes que hay alguien que te espera al volver a casa. Sí, bonito. ¿Y alguna experiencia así que puedas contarnos, lo que más te ha llenado, lo que te haya llamado la atención, una experiencia a destacar? Bueno, realmente no hay nada en concreto, pero como te decía al principio, el hecho de perder a muchos colegas, porque llega un punto en el que sientes o te das cuenta de que la guerra ya no sé, como que muchas veces las personas pierden el rumbo en la guerra, ya no pelean por el objetivo que tenían inicialmente, que es recuperar tu nación, pelear por tus compatriotas, no, ni siquiera porque en el momento en el que te das cuenta de que pierdes colegas que no tienen nada que ver con la guerra, te das cuenta de que es algo sin sentido y duele como que ver que realmente el mundo está tan mal, que estamos muy lejos y de conseguir la paz es algo
casi ya impensable, muy poco creíble que se llegue a realizar. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por invitarme. Continuamos la sección de entrevistas en el Cuca News. Hoy hablamos con Isabel Gallur, una voluntaria de ONG que hace posible el proceso de acogida de niños ucranianos por parte de familias españolas. Buenos días, Isabel. Buenos días, Irene. Bueno, para poner en contexto, cuéntanos, ¿cómo es el proceso que tienen que llevar a cabo las familias españolas que quieren darle una protección a estos niños ucranianos? Pues hay diferentes métodos para poder acoger a estos niños. En nuestra página web directamente hay un enlace, es muy accesible, que te da permiso a un formulario que tú puedes rellenar, te preguntamos algunos datos y tal, y si no, vía telefónica, llama a nuestra ONG, se pone en contacto con nosotros y pues claro, ya dependiendo también de la respuesta de las personas que pueda acoger, porque es cierto que hay muchas personas que pueden acoger solo a niños, otros que sí pueden, y claro, la mayoría que buscamos es a familia entera y eso es verdad que es complicado. Y ya pues dependiendo de la que nos encajen más o menos, ya quedamos con ellos, tenemos entrevistas y tal, y ya pues se hace todo el proceso. Y bueno, actualmente ya con el largo mes que llevamos de guerra, son muchas las familias ucranianas que entregan, por así decirlo, a sus hijos y familias españolas que solicitan esta acogida. Hombre, pues sí, son bastantes. Actualmente estamos ante una España muy solidaria, la verdad. Sí, o sea, la verdad es que en torno a 12.000 ucranianos más o menos son acogidos actualmente en casa. Vamos, hay cerca de 80.000 ucranianos que están ahora mismo en España y acogidos en casa por familias que hayan solicitado unos 12.000 más o menos. O sea que es verdad que los españoles se están comportando de maravilla con los ucranianos, están apoyándole en todo lo que pueden. Y bueno, tiene que ser duro, ¿no? Por parte de los padres ucranianos que están arrebatándole, por así decirlo, a sus hijos de sus brazos, pero tienen que hacerlo para poder garantizarles esa protección y que estén a salvo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es esa situación? Es horrible, vaya. Ves cómo se separan de sus padres. Además, los más chiquitines todavía no se enteran. Claro. Pero, hombre, luego hay la mayoría sí, y al final, pues, ves que se separan de ellos sin saber ni siquiera si los van a volver a ver, ¿no? Porque ya no es cuándo, ya sí los van a volver a ver, saben dónde se quedan, las situaciones que se quedan, y bueno, y para las madres también es durísimo de saber que se separan de su marido y que no saben si van a volver a verlo, ni cómo, ni en qué condiciones, y que ellos se van solas con su hijo a intentar salvarle la vida a ellos y, bueno, pues de alguna forma intentar rehacer su vida, ¿no? Hacerlo lo mejor que pueden. Tiene que ser una situación muy dura. Muy dura. Y bueno, una pregunta más personal. Tú que estás viviendo esta situación, no directamente, pero ¿tú has aprendido algo? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Te está sirviendo a ti personalmente como persona el ayudar? Sí, o sea, es una experiencia de crecimiento personal total, porque descubres un nuevo mundo, sales de tu zona de confort, ¿no? Y te das cuenta de que los problemas que tú tienes al final, o sea, no es nada. Descubres realmente lo que es un problema, gente que necesita de verdad ayuda, y aprendes a valorar más las cosas realmente. Entonces, creces de forma personal de una manera increíble, sí. La verdad es que yo creo que es una experiencia que me está ayudando mucho a nivel personal. A mí me resulta un acto muy bonito el poder ayudar a todas las personas. Pues muchas gracias, Isabel. Espero que muchos niños puedan seguir teniendo su hogar. Y muchas gracias por hacer posible esto. Gracias. Bueno, y seguimos con la entrevista. Estamos aquí con Irene Delgado, una mujer rusa que ha venido a España para pedir asilo y que, bueno, ha tenido alguna complicación por su situación sexual. Buenos días, Irene. Buenos días, Enrique. Bueno, explícame un poco cuál es el motivo por el que has venido a España para pedir asilo. Pues el principal motivo ha sido la guerra, ¿no? Es verdad que las personas que forman parte de la comunidad LGBT siempre han tenido una lucha, ¿no? Siempre nos han tratado como bichos raros y, como he dicho, una lucha. Pero es verdad que ahora literalmente tenemos una guerra, estamos luchando de verdad.
Y tanto en Rusia como en Ucrania la situación es muy, muy complicada. Entonces, pues, gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder viajar aquí a España para estar mejor, por así decirlo, ya que es horroroso. ¿Y has venido sola o has venido acompañada de algún familiar tuyo o amigo? Pues, por desgracia, he venido sola. Y digo por desgracia porque he tenido que dejar a mi familia, a mi madre y a mi hermano allí. Y como he dicho, están pasándolo realmente mal, están encerrados, porque estamos en Ucrania actualmente. Y como he dicho, la incertidumbre de saber cómo estarán, porque llevo 2 semanas sin hablar con ellos y no sé en qué situación se encuentran, cómo están, y esperando a que pueda hablar con ellos, comunicarme con ellos. No sé cuándo podrá ser. Y bueno, ya que eres rusa, pero también ahora mismo, como acabas de comentar, estabas viviendo en Ucrania, ¿cómo es tu situación tanto en Rusia como en Ucrania? Es decir, ¿tienes limitaciones a la hora de, bueno, pues, de hacer una vida normal con respecto a tu situación sexual? Pues como he dicho, bueno, yo me mudé a Ucrania cuando tenía 16 años y la situación en Rusia es peor. Yo nunca he tenido no he tenido una vida fácil, no he tenido una buena infancia, en el colegio siempre me han tratado mal, me han mirado mal, y cuando me mudé a Ucrania es verdad que siempre ha sido así, siempre ha sido así. Pero es que... No te preocupes. Es que he sufrido mucho acoso. Me han pegado, me han maltratado. He tenido que huir muchas veces por la calle porque venían detrás de mí para pegarme con palos. He tenido que refugiarme en casas ajenas. Siempre he tenido limitaciones. En el trabajo, en las amistades. Es muy duro. Y bueno, esa situación que me acabas de comentar, tras pedir asilo aquí en nuestro país, en España, ¿has tenido esa complicación, esas dificultades? Pues la diferencia se nota. Me han tratado mucho mejor, no he tenido muchos problemas. La gente se está volcando mucho, y más por de dónde vengo, ¿no? Es verdad que a lo mejor voy por la calle y miran raro, pero es que no se puede pedir nada de eso, por supuesto, pero comparado con lo que tengo y con lo que he tenido, pues es que no tengo ningún problema por ahora, y espero que siga siendo así. Estoy muy agradecida, de verdad. Por supuesto, esperemos que sea así. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos aquí en esta serie de entrevistas. Muchas gracias. Seguiremos ahora. Pues continuamos con esta ronda de entrevistas. Ya tenemos el placer de contar con Enrique de Toro, nominado a los Oscars por dirección de fotografía. Muy buenas, Quique. Muy buenas, Fran. Bueno, Quique, estarás nervioso, entiendo, por esta noticia. Y mi primera pregunta va un poco por ahí. ¿Llegar a los Oscars alguna vez fue tu meta? ¿O ha sido algo que ha venido sin pensarlo? Bueno, pues Fran, realmente el hecho de estar nominado a un Oscar es como el sueño que todo profesional pues quiere aspirar, ¿no? Es como tocar techo en lo que es tu profesión, a lo que te manejas tú en tu trabajo, ¿no? Y pues esta nominación la verdad que me ha venido por sorpresa y la verdad que me ha parecido muy gratificante por todo el esfuerzo que conlleva, ¿no? Llegar hasta aquí y que te lo reconozcan con este premio, o por lo menos con esta nominación, pues la verdad que ha sido todo un éxito para mí. ¿Cuántos años de trabajo, cuántas películas han hecho falta para llegar aquí? Pues si yo te contara todas las películas, bueno, a ver, incluso ha habido algunas que pues ni siquiera se han llevado a cabo al final, ¿no? Son como... Bueno, yo empecé desde muy pequeñito, ya que mi familia siempre se ha movido por el mundo del cine, sobre todo de la fotografía, ¿no? Y gracias a que mi familia tenía pues, los recursos necesarios, pude estudiar en el New York City College, ¿no? Y luego pasé por Roma, pasé por París, es decir, pasé por diferentes mundos del cine, ¿no? Y
pues ahora me encuentro tras 45 años de carrera aquí con una nominación que como decía antes, me ha venido de golpe y ha sido pues maravilloso. Bueno, Enrique, el trabajo del director de fotografía, es cierto que los menos puestos en el cine no controlan o no conocen. ¿Consideras que es una labor dentro del cine que no está del todo reconocida? ¿Te afecta? ¿Te importa que haya gente que ni siquiera sepa lo que es un director de fotografía? Bueno, yo te diría que, hombre, desde mi punto de vista, yo estoy bien donde estoy. Yo quiero estar aquí, ¿no? Donde he llegado con fruto de mi trabajo, de constancia, ¿no? Pero sí que es cierto que como de cara al público se conoce una película por su director, por los actores, incluso por los guionistas, pero nadie conoce a la figura del director de fotografía, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, poco a poco se instauró esta nominación de los Oscar hace poco del director de fotografía y con estos pequeños detalles es como que le están dando como más visibilidad, ¿no? Pero sí es cierto que en el mundo del cine al director de fotografía sí se le tiene muy en cuenta. ¿Y prefieres trabajar conjunto con el director o consideras que el director de fotografía tiene que distanciarse del director a la hora de proyectar la imagen, de llegar a una imagen? Bueno, eso es un dilema que siempre dentro del mundo del cine se ha hablado, ¿no? De si tienen que trabajar por separado, si tienen que colaborar más. Y yo creo que es un poco de 50-50, ¿no? Es decir, creo que el director tiene que, bueno, es el que nos transmite a nosotros esa idea, esa imagen, ese plano que él quiere enfocar en las películas, ¿no? Que lo visualiza, y nosotros tenemos que ser capaces de llevarlo a cabo en la realidad, ¿no? Entonces, pues esa relación y esa compenetración entre el director y el director de fotografía yo creo que tiene que ser fundamental para que pues, una película se lleve a cabo, ¿no? Bueno, ya para ir acabando, entiendo que esto te va a abrir ahora una ventana bastante grande. ¿Qué proyectos te gustaría desarrollar o en qué proyectos te encuentras trabajando o pendiente de trabajar, si se os puede desvelar algo? Bueno, yo creo que después de esta nominación yo he tocado techo, ¿no? Ya en mi carrera. Ya creía que había tocado techo en muchas ocasiones, ¿no? Pero esta ya es una más, ¿no? Como que esto me ha despertado el seguir trabajando, el seguir esforzándome, ¿no? Porque parece que has llegado a tu máximo, ¿no? Y siempre hay como un salto más que puedes llegar a dar, ¿no? Y bueno, sí es cierto que bueno, no te puedo desvelar los proyectos que estoy desarrollando ahora mismo, pero sí es cierto que me gustaría trabajar con Steven Spielberg, por ejemplo, ya que es un gran director conocido por todos. Bueno, Steven, si me estás escuchando... A ver le vamos a dejar tu número, no te preocupes. Genial. Pues muchísimas gracias, Quique. Nada, gracias a ti. Y seguimos en este podcast especial de entrevista. Bueno, estamos aquí con Frank Cuesta, fundador de la ONG Sí Hay Salida. Es un ludópata reformado. Buenos días, Frank. Buenos ¿Cómo días. estás? Pues primero que todo quería preguntarte cómo empezaste a jugar. O sea, ¿cuándo empezaste? Mi primera experiencia acercamiento a la ludopatía no tenía ni siquiera 18 años. Fue un día a la salida del instituto. Por entonces estaba bastante de moda jugar a la ruleta. Sí, claro. Estaba súper normalizado y a día de hoy sigue siendo un problema. Porque chavales de instituto siguen jugando a diario. Y nada, lo típico. Salimos del instituto tal y cual. Me animaron. Yo estaba bastante en contra de los juegos. Pero me animaron. Y maldita mi suerte porque aposté 1 euro que tenía suelto y justo gané 40 euros. Y fue un refuerzo positivo de que me hubiera gustado no ganar porque lo tuve bastante presente y fue bastante culpable esa primera experiencia de que se desencadenara de mí el problema. Vale, entonces empezaste a apostar y digamos que ¿cuánto era la ganancia frente a lo que perdías? ¿Cuánto Pues tristemente perdía bastante, pero 1 euro ganado me daba más ánimos que 300 euros perdidos. O sea, ese euro que ganaba compensaba todas las pérdidas. ¿Y cuánto llegaste a perder? ¿Cuál fue el máximo? Un día pude perder 300 euros. Perfectamente. Vale, y digamos que ¿en qué momento sabes que tienes un problema con los juegos? Pues creo que en el fondo siempre lo supe. Pero es verdad que apostaba diariamente, pero por entonces a mí me parecía que apostaba poco. En realidad no, apostaba 10 euros diarios, pero para mi mente era poco. Entonces iba perdiendo, ¿qué te digo yo? Y apostaba 70 euros semanales. En el fondo yo sabía que estaba el problema, pero yo me lo negaba. Yo pensaba que era poco. Y todo llegó al tope
cuando yo a un familiar mío le tengo que pedir un préstamo para compensar una deuda bastante gorda que tuve. Y ese momento fue el declive y cuando más decidí pedir ayuda a mi familia. Vale, entiendo que en este momento tienes 43 años, una esposa, un hijo. ¿Ellos fueron parte de esa recuperación o inspiración para tu ONG? Gracias a mi familia salí de aquí. Okay. Y si no llegase por mi familia, no quiero imaginarme dónde estaría. Y es por eso que decidí fundar mi iniciativa. Porque entiendo que no todo el mundo tiene la suerte que yo, la comprensión que tuvo mi familia conmigo. Y creo que todo el mundo merece ese respaldo, porque es que sin el respaldo no puedes salir de aquí. Es fundamental tener un apoyo. Y mi ONG ofrece apoyo a todo el que quiera de forma gratuita, tanto asistencia psicológica como arropamiento. Y damos la bienvenida a todos, da igual la edad y su condición. Vale, pues muchas gracias, Fran, de verdad. A ti. Hasta luego.